Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Kiar Tutos y bienvenidos a la segunda parte de esta serie de tutoriales donde estamos aprendiendo cómo modelar, animar, renderizar y hacer una composición final basándonos en un proyecto. En el primer tutorial llegamos hasta este punto donde ya modelamos a nuestro personaje principal. Si no has visto el primer tutorial, te dejo la tarjetita por acá, en esta parte de arriba, o en la descripción del video la puedes encontrar. Chicos, vamos a continuar. Antes de continuar les pido por favor, si eres nuevo, llegas acá a ver este tutorial, no olvides suscribirte, activar la campanita y estar pendiente porque se vienen nuevos videos. Bueno chicos, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear las nubes. Para crear la composición vamos a crear el ambiente, el fondo, digamos, de nuestra escena, y después ya pasaremos a animar. Entonces vamos a crear las nubes. Para las nubes es muy sencillo, básicamente vamos a crear nueva geometría. Entonces le damos a la tecla Shift A, vamos a Mesh y vamos a crear un Icon Sphere. Damos clic, así como está, me parece bien. Entonces vamos a la vista frontal presionando el número 1 en el teclado numérico, movemos, estamos acá. Vamos a modificar esto dentro del modo de edición de Blender. Entonces oprimimos la tecla Tab. Listo, acá dentro de Tab ya está seleccionado todo. Seleccionamos caras, oprimiendo la tecla 3 en el teclado de símbolos o acá en la parte de arriba. Vamos a escalarlo un poquito. Esta parte de acá la vamos a escalar así. Vamos a copiarlo, vamos a la vista superior, damos Shift, tecla D, puntos, soltamos. Ahora vamos a mover la copia, vamos a colocar por acá, vamos a escalar un poquito, estamos dándole volúmenes a la nube. Entonces hacemos otra copia, ya la ponemos por acá, vamos a modificarle la escala, vamos al frente, vamos a ir moviendo de a pocos. Listo, por lo menos esté acá. Si yo quiero seleccionar, estoy en modo edición, si yo quiero seleccionar la primera nube, le oprimo la tecla L. Entonces ahí puedo modificar la primera nube. Como estoy en el modo de edición, he creado ya 3 copias de la nube, pero apenas salga del modo de edición, el programa me va a entender que esto es un solo objeto. Entonces acá estoy modificando un poquito de frente, digamos esta de acá, yo la quiero seleccionar solo esa. Si presiono la tecla la tecla A, me va a seleccionar todas las 3 nubes. No, yo necesito nomás seleccionar la de este lado, oprimo la tecla L. Vamos modificando conforme a nuestro gusto. Ustedes pueden hacer sus nubes como ustedes quieran, chicos, no hay problema. Quiero cambiar a la vista posterior acá, sí, vista top. Voy a hacer otra copia acá, voy escalando, digamos esta es mi nube. Listo, entonces digamos yo quiero que esta sea mi nube. Ahora ¿qué hago? Salgo del modo edición y tenemos nuestra nube. Acá digamos podemos rotarla, darle la forma que queramos, digamos
poner en la posición que queramos. En este momento la quiero así. Entonces le damos clic, la vamos a correr, y para acá. Entonces ya la tenemos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crearle un material. En esta parte de acá de materiales. Y acá tenemos el material principal. Vamos a cambiar el material principal. Vamos a poner Surface Scattering. Damos clic. Ya lo tenemos ahí. Esto nos da un efecto muy bonito, como si fuera de algodón. El Surface Scattering son esos tipos de materiales que simulan cuando la luz atraviesa un objeto de forma sutil. Lo que pasa, no sé si se han dado cuenta, en la piel, en los dedos, cuando nos ponemos una linterna en un dedo, que vemos al otro lado del dedo, vemos la luz. Básicamente es algo parecido. Como vemos que esto tiene los bordes muy marcados, ¿qué vamos a hacer? Fácil, seleccionar, le damos clic derecho, Shader Smooth, y ahí nos da una sensación de suavizado. Se nos pone más bonita, por decirlo así. Bueno, ya tenemos la nube. Entonces pues la nube por el momento no la vamos a utilizar, simplemente la vamos a colocar acá. Vamos a dejarle acá estos valores de la escala del color. El color se lo vamos a dejar en blanco. Entonces los valores de escala van a ser 0.5 y esto lo dejamos 1. También lo ponemos en 1. También lo ponemos en 1. Y el resto lo dejamos así. Entonces ya la tenemos acá, tenemos la nubecita. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear nuestra escena antes de empezar a animar. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear el fondo. Como vemos, el fondo está en gris, ¿no? Entonces le vamos a cambiar el color. Le damos clic. Y acá vamos a poner un código. Digamos, ustedes pueden ponerle el azul que quieran. Yo le voy a poner este azul. Ese es el azul que yo voy a utilizar. Si voy acá en el modo de render interactivo, él me va a mostrar, este es el azul que yo quiero. Ustedes pueden cambiar el azul, ponerlo más clarito, más oscuro. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el sol. Vamos a reutilizar la luz que teníamos antes, que viene por defecto en Blender. Entonces voy a prender esta conexión. Vamos a la luz. Y me ubico acá. Y acá en propiedades de luz vamos a cambiarla por Sun o Sol. Entonces vamos a activar acá. Entonces dentro de la luz vamos a cambiar ciertos parámetros. Y ya pues vamos a acomodarla como la necesitamos. Y ya ustedes ahí, digamos, si les gusta, si les parece, la dejan así. Si no, entonces cada uno la acomoda donde quiera que esté. Entonces por lo menos vamos a cambiarle acá la fuerza al extremo. Vamos a ponerle, yo le voy a poner esta cantidad porque me gusta el efecto que da. Digamos va 25. El color se lo vamos a cambiar. El color este código nos da este amarillo. Ahora si yo voy acá al render, voy viendo los cambios. Entonces por lo menos ya la tengo acá. Voy a quitar el grid o la reja, la malla. Entonces ya la tenemos ahí. Pero vamos a ir modificándole otras cosas. Entonces digamos, voy a cambiarle la ubicación. Yo ya tengo los parámetros de ubicación como yo lo hice. Y pues a mí me gusta así. Si ustedes quieren ponerla de otra forma, quieren ubicarla en otro lado, ustedes lo pueden hacer tranquilamente. Entonces yo voy a poner los valores acá. En esta parte de acá es donde yo le voy a dar la transformación. Entonces si ustedes quieren, pueden poner los mismos valores que yo puse o pueden cambiarlos. Bueno chicos, así es que me sirven. Miren esa nube tan bonita.
El first scattering da esa sensación. A mí me gusta cómo se ve. Bueno, entonces ya tenemos acá la luz, ya tenemos nuestro sol. Las nubes por el momento, bueno, vamos a renombrarla. La vamos a dejar ahí quietica por el momento. Después cuando hagamos la composición ya utilicemos la cámara, vamos a colocarla o vamos a copiarla para crear la composición. Ahora qué vamos a hacer, vamos a poner los parámetros dentro del render. Entonces me voy en esta parte de acá, render properties. Entonces render me dice que está a 64 los samplings, me parece bien. Bueno, en el before vamos a activar el ambient occlusion, le damos clic, vamos a activar el bloom. Entonces ambient occlusion vamos a dejar acá 0.2, el factor lo vamos a dejar en 1 y este aquí tal como está 250. Vamos a activar estas dos. Ahora vamos al bloom. El bloom es como el resplandor de la luz cuando choca contra los objetos. Entonces vamos a ir acá en el threshold. El threshold lo vamos a poner de esta forma. Yo lo puse de esta forma, ustedes pueden jugar con los valores, ir mirando como les guste. Ustedes tienen que ir experimentando, chicos. Uno aprende experimentando. El radio. Vemos el radio, el color lo dejamos tal como está. La intensidad la voy a dejar de esta forma. El clap lo vamos a dejar normal, entonces esta es la sensación que nos da. Miren qué bonito se ve. Entonces ahí ya tenemos el bloom como el glowing. Sería acá en esta parte. Vamos a ir a esta parte acá donde dice fill. Vamos a darle overscan. Vamos a activar el overscan. Y vamos a bajar acá en esta parte donde dice color management. En esta parte lo dejamos en filmic. Y el look o la apariencia la vamos a cambiar. Ustedes pueden probar acá. Esto es como les guste. Por lo menos contraste alto. Y me lo deja así de esa forma. Me marca más los oscuros. A mí me gusta como que hace. Entonces ya tenemos ahí para los parámetros del render. Ahora sí vamos a pasar a la parte de la animación. Vamos a pasar a la parte de la animación. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Ya estamos acá. Entonces vamos a cambiar de módulo. Estamos en el módulo layout. Vamos a pasar a animation. Entonces, chicos, acá ya estando en animación. Por lo menos en el momento no necesito la nube, busco la nube acá, la desactivo para no verla y acá pasamos al modo de color para ver los colores. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer parent de los objetos, o vamos a unir los objetos a un solo objeto para que este objeto controle el movimiento y la rotación. ¿Cómo hacemos eso? Nuestro objeto principal para animar la abejita va a ser la barriga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir la cabeza y las alas a la barriga. Pero a su vez, los ojos y las antenas la vamos a unir a la cabeza. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a seleccionar los ojos. Seleccionamos la cabeza. O sea, primero seleccionamos los ojos, que va a ser el hijo. Y la cabeza va a ser el padre o el... Sí, va a ser como el papá. Entonces le damos Control P y decimos Object. Entonces automáticamente los ojos quedaron como adheridos a la cabeza. Si yo muevo la cabeza se van a mover los ojos también, pero si yo quiero mover los ojos independientemente también los puedo hacer. Entonces ahora también las antenitas, seleccionamos la primera, cabeza, Control P, Set Parent to Object. Si lo seleccionamos ahí, ya la tenemos ahí. Ahora seleccionamos solo la cabeza, después seleccionamos el cuerpo y le damos lo mismo, Control P, Object. Y ahora si yo muevo la barriguita, se mueve la cabeza junto con la barriguita. Vamos a seleccionar la alita también, después el cuerpo y lo mismo, Control P, Set Parent to Object. Ahora ya si yo muevo, se mueve todo. Muy fácil, chicos. Si yo quiero rotar, se rota todo.
lo tenemos ahí. Como ven, acá el módulo de animación nos muestra esta parte que es el Dot Sheet. Entonces lo vamos a cambiar un momento, lo vamos a pasar al timeline. La animación que yo realicé es de 200 frames. Entonces acá lo tengo en 250, lo voy a bajar el rango a 200. Ese va a ser el rango que vamos a utilizar para animar. Esta parte de acá, esta vista la vamos a cambiar al Graph Editor o editor gráfico, que es donde vamos a hacer la magia y vamos a empezar a animar con modificadores. Ahora, ¿qué más necesito? Necesitamos crear un objeto vacío, porque con este objeto vamos a animarlo para cuando la abejita da el giro. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Fácil, vamos a darle acá Shift A y vamos acá a esta parte donde dice Empty. Entonces acá tiene diferentes, tienen Plane Axis, Arrows, Single Arrow. Nosotros vamos a utilizar un cubo. Tenemos el cubo acá, lo vamos a acomodar acá, vamos a vista superior, lo escalamos, vista lateral, y ahora vamos a hacer lo mismo, o sea, seleccionamos el cuerpo de la abejita, la barriga, después seleccionamos el objeto vacío, le damos control P y hacemos el parent al objeto vacío. Entonces ahora si yo selecciono el objeto vacío y lo muevo, todo se mueve. Bueno, ahora vamos a enfocarnos en la barriguita de nuestra abejita. Entonces seleccionamos la barriguita de nuestra abejita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para animar, se puede animar en modo automático. Simplemente uno le da clic acá y ahí, eso es, este botoncito significa que él va a crear keys o keys de animación, llaves de animación de lo que hagamos. Así lo vamos moviendo y automáticamente, como vemos acá, nos creó animaciones. Si lo ponemos para acá, bueno, ahí nos está creando. Si lo corro para acá, nos está creando. Ahora, como ven, si yo lo muevo, él me va haciendo esto, me va creando frames automáticos de animación o keyframes automáticos de animación. A mí no me sirve eso, yo no necesito eso. Lo que vamos a hacer es darle una animación automática infinita. Entonces, ¿qué hacemos para hacer eso? Seleccionamos el cuerpo de la abejita. Para animar, oprimimos la letra I. Y acá se nos abre esto que es Insert Keyframe Menu. O sea, es como el menú de animación. Entonces me dice que si quiero insertar un keyframe de locación, de rotación, de escala, de locación y rotación. En este caso nosotros necesitamos el de locación y rotación. Estamos en el frame 1, entonces ahí es donde necesitamos poner el primer keyframe. Entonces le damos otra vez a la letra I y le damos en locación y rotación. Entonces le damos clic, ya marcamos la locación y rotación en el momento en el que está la abejita, en la posición en la que está la abejita. Entonces acá en el editor gráfico, como vemos, dice acá está la transformación del objeto y nos muestra todos los ejes. Está el X, está el Z, el Y y la rotación de igual forma. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar la rotación en X, la localización. Entonces acá en X nos está diciendo que la localización en X. Vamos a oprimir la tecla N y él nos va a abrir este menú. En esta parte de acá vamos a ir a los modificadores, que es donde se hace la magia. Estos modificadores ustedes los pueden explorar, ustedes pueden mirar, hacer pruebas, explorar y aprender y mirar qué hace cada uno. Yo no voy a entrar en detalles, yo voy a ir directamente al que necesito. Por lo menos en este momento el que yo necesito es el noise. Si yo corro este momento para acá, él ahora me ha creado esta curva, este tipo de ola, por decirlo así. Oprimiendo la tecla control más la ruedita del ratón podemos hacer zoom, podemos abrir, contraer. Como vemos, esta línea oscila. Y ahora si yo le doy barra espaciadora, miren lo que pasa. Se está creando el chequi. La abejita está temblando, tiene frío. Entonces básicamente nos creó un loop infinito de movimiento siguiendo esta línea.
sobre el eje X. Ahora, acá en estos parámetros yo puedo cambiar la escala de esa línea. Entonces, digamos, si yo contraigo acá para que vean mejor, yo le puedo cambiar. Entonces, entre más le suba, el movimiento va a ser más lento. ¿Ven? Como podemos ver ahí, si yo quiero más rápido lo contraigo, lo bajo. Ahora miren, ahí ustedes pueden ir explorando la fuerza. Esta es la escala. Ahora la fuerza indica como la amplitud de la onda, esta onda que hemos creado acá. Entonces, digamos, ahí podemos ver, nos crea unas variaciones. Entonces podemos ver cómo se mueve la abejita. ¿Ven? Ahí para que vayan explorando y vayan mirando. Entonces, en mi caso, yo voy a ponerle una escala de 25. Vamos a dejar una escala de 25. Una fuerza de 2. Vamos a dejarle fuerza de 2. Y una fase, la fase está normal ahí. Entonces ahora miren, yo le doy clic acá, vemos cómo se mueve nuestra abejita de lado para lado. Está moviendo de un lado para el otro lado. Es un movimiento que se ve un poco aburrido, pero entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle acá en esta parte donde dice copiar. Este es de copiar. La copiamos, pasamos al siguiente eje, el eje Y, y vamos a darle el otro que dice acá pegar. Ahora vemos que las dos, digamos que las dos ondas, por decirlo así, las dos ondas están manejando la misma forma. Entonces acá vamos a entrar a darle variación. Digamos, acá digamos a esta le voy a poner 20 nomás, pongo 20. La fuerza le damos 2, en el offset se lo dejamos igual, y acá en la fase, miren lo que nos hace la fase nos crea una variación como si estuviera corriendo la línea de posición. Entonces ahí podemos hacer diferentes cambios para crear movimientos llamativos y atractivos. Yo por lo menos voy a poner fase 43. Entonces ahora si vemos, las dos líneas ya no son iguales. Ahora si le doy play, ahora vemos cómo se nos mueve la abejita. Digamos, acá voy a activar hasta acá, ya la vemos moviéndose. Pasamos otra vez acá, paramos. Ahora ¿qué hago? Voy a hacer lo mismo, voy a ir al eje Z y le doy pegar. Entonces también dentro del eje Z hacemos cambios. Ustedes tienen que crear variaciones, si no el movimiento se va a ver muy aburrido y se va a ver igual. Entonces acá le pongo 15, acá le dejo el 2 y la fase se la voy a cambiar a 7 para crearle variación en el movimiento. Entonces ahora vamos a mirar qué pasa. Miren cómo se nos mueve la abejita. Es muy sencillo, chicos, y es utilizando los modificadores podemos crear animaciones muy buenas, Bueno, ahora vamos a ir a la parte de rotación. Vamos al X, lo mismo, lo pegamos. Entonces acá en la rotación vamos a empezar a cambiar. Digamos acá la escala la ponemos en 22, y la puse en 22, ustedes pueden poner otros valores. 2001. Ahora vamos a ver cómo se nos ve con la rotación. Cómo va la rotación. Bien, como vemos acá, la fuerza se la podemos cambiar. Digamos 0.2, así. Miremos a ver cómo se ve, para que sea más sutil, y eso nos crea esa sensación de que la abejita está volando. Ahora lo mismo, entonces pasamos acá al eje Y, lo pegamos. Uy, está grave. Entonces acá vamos a cambiarle, digamos le pongo 20, de fuerza le voy a poner 0.5, y la fase se la vamos a cambiar a 4.2. Miremos lo que pasa.
Mire cómo se nos mueve la abejita. Excelente, se ve chévere. Bueno, ahora el último, vamos al Z, lo mismo, le damos en la parte de pegar, pegamos y modificamos, digamos, a 25 lo pongo en 20, la fuerza .5 y la fase se la podemos dejar a, vamos en la casi, a ver, vamos a ver qué pasa. Vamos a la abejita. Como la vemos, vamos a poner modificaciones, a ver qué tal se ve. Digamos, ahí se ve chévere, a mí me gusta como se está viendo. Entonces él nos está creando un loop infinito, podemos ver acá con ondas de color dependiendo de los ejes. Listo, chicos, entonces ya tenemos la parte del movimiento de la abejita. ¿Ven? Ya la tenemos ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a la parte de las alas. Tenemos que animar el movimiento de las alas. Es muy sencillo. Entonces les voy a enseñar cómo se puede hacer. Entonces vamos a seleccionar la alita. Tenemos que irnos al frame 1 y lo mismo, presionamos la tecla I, y en este caso solo vamos a animar la rotación porque nomás necesitamos que nuestra alita rote. Entonces vamos a darle rotación y él nos crea el frame, nos crea el frame de animación, nos lo crea en el primero. Entonces dice que la rotación está ya activada. Entonces vamos a la vista frontal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cambio, digamos, en la rotación. Vamos a darle rotar, vamos a subirlo un poquito más, vamos a poner la rotación desde acá. Entonces volvemos a hacer lo mismo, vamos y rotación, listo, ahí está. Ahora vamos a ir, digamos, al frame, vamos a manejar 4 frames de rotación. O sea, en el frame 1 va a estar en esta posición, en el frame 4 vamos a 2, 3, 4, acá en el frame 4 vamos a bajarlo hasta este punto. Vamos a este punto y le vamos a dar lo mismo y rotación. Entonces ahí nos quedó pa. ¿Cómo podríamos rotar esto? Lo podríamos hacer manualmente, digamos, ir copiando, digamos, ya tengo los 2 frames de rotación. Entonces acá, digamos, si yo quiero ir creando la misma animación que hago, entonces pues simplemente acá allá abajo, ahora tiene que subir, que hago, selecciono los 2 estados de animación, tanto arriba como abajo, y los voy copiando. Digamos, los puedo seleccionar, control C, y digamos el siguiente sería 1, 2, 3, 4, y doy control B, y él me va creando así la animación, me va haciendo esto. Pero eso sería una forma que nos llevaría mucho tiempo, entonces hay una mejor forma para hacerlo. Vamos a crearle como una especie de loop infinito de movimiento, donde nos va a generar el movimiento de la rotación de las alas continuamente, sin necesidad de estar copiando y pegando los frames de un lado a otro sobre la línea del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar los 2, los seleccionamos el eje que sería el Y, abrimos los modificadores y acá en modificadores le vamos a dar en cycles, los ciclos. Entonces le damos clic y miren lo que pasa. Él automáticamente me crea una especie de loop infinito, un zigzag infinito, repitiendo el movimiento. Entonces si yo nomás con esos 2 frames que hicimos, si yo le doy play, ahí vemos que está aleteando nuestra abejita infinitamente. Miren, chicos, muy fácil. Entonces ya básicamente tenemos el movimiento de la abejita, tenemos las alitas, entonces ahí la tenemos también así. Bueno, chicos, es fácil. Entonces acá ya tenemos el loop de la animación de las alitas. Listo, chicos, entonces ya lo único que nos faltaría hacer sería la rotación, el giro que da nuestra abejita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, hagamos la animación, seleccionamos nuestro objeto vacío, ¿se acuerdan?
hemos creado ese objeto vacío, tenemos que irnos al frame 0. Vamos acá al frame 0, al frame 1, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle la vista lateral, tenemos 3, y a nuestro objeto vacío le vamos a dar la animación en la posición y en la rotación. Entonces oprimimos la tecla I y vamos acá en la parte de locación y rotación, le damos clic, entonces él nos marca ahí que está marcada la posición y la rotación que tiene actualmente. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al frame 50, al 50, y el 50 entonces marcamos otra vez lo mismo, le damos clic, locación y rotación. Entonces ahora acá del 50 vamos a hacer lo siguiente, del 50 al 60, vamos en el 60, vamos a oprimir la tecla G y vamos a mover a nuestra abejita, la vamos a colocar por acá, acá. Vamos a hacer paneo y la vamos a rotar, vamos a rotarla de esta forma. Vamos a oprimir la tecla I y lo mismo, locación y rotación. Ahora miren lo que pasa, acá, se manda para acá. Ahora el 60 vamos a ir al 70. ¿Qué vamos a hacer? Tecla G, paramos por acá, le damos rotación y la acomodamos como si estuviera dando el giro o la vuelta. Lo mismo, tecla I, locación y rotación. Vamos al 80, tecla G, nos paramos por acá, tenemos que ir calculando. Tecla G, vamos acá, damos la vueltica, tecla I, locación y rotación. Miren lo que está haciendo, está dando la vueltica, sale de esta posición. Bien, acá está, vale, llega acá, pasamos al 90, vamos acá, la rotamos, tecla ahí, locación y rotación. Llega acá, sale, pam, giro, llega ahí, y ahí como vemos se nos ha creado la rotación. Entonces digamos subir la parte de perspectiva, ya puedo digamos mirar el giro de mi abejita. ¡Pam! Bien, ahí nos queda la rotación. Ahí vemos otra vez. Entonces chicos, vamos, si estamos en la vista lateral nos podemos dar cuenta que acá la abejita empieza acá en esta posición y acá la posición es diferente, entonces termina en una posición diferente. ¿Qué podemos hacer para que quede en la misma posición? Básicamente nos paramos acá en este frame donde estamos ahí, copiamos la posición en Y, en el eje Y, damos clic, control C, nos vamos acá al último frame, le damos acá en la posición en Y, control B, damos enter y lo mismo, y locación y rotación. Entonces ahora miren, hizo en un lugar, termina en el mismo lugar. Vamos a crearle una sensación de movimiento, como cuando cae, una especie de ondita. ¿Cómo hacemos eso? Básicamente vamos a coger el frame este, digamos 90, bueno, vamos a irnos acá al 85, por decirlo así. Vamos a darle I, otra vez, locación y rotación. Vamos a agarrar acá el 90, lo vamos a correr un poquito. Este también, acá lo bajamos así.
Ahora tenemos estos dos acá. Sí, ya el 95 llega a donde estaba. Vamos a acercarnos acá entonces. Vamos a acercarnos. Pues como vemos acá, él llega. Vamos a darle frame adelante. Tecla G. Lo bajamos un poquito. Lo rotamos un poquito. Y locación y rotación. Salía así. Tin, tin. Vamos a darle un frame más. Tecla G. Subimos. Y locación y rotación. Bueno, este de acá lo podemos poner en la mitad de los dos. Vamos a correr esto un poquito. Así. Tin, tin, tin. El otro dos. Y ahora ¿qué hacemos? Cogemos este y lo copiamos acá. Como que hay pam, pam, pam. Bien, entonces ahí, digamos, si yo le doy play a la animación, él llega a darse la vueltica, cae y rebota un poquito. Es un rebote muy sutil. Ustedes si quieren lo pueden hacer más exagerado. Digamos, si yo lo quisiera hacer más exagerado, iría otra vez a la parte de acá. Ahí puedo modificarlo. Digamos, ¿se acuerdan? Acá cae, acá baja. Entonces digamos, yo lo podría bajar más. G. Acá. Pues ahí baja. Pum. Y acá lo subo más. G. Y locación y rotación, y acá este sería más notable, digamos, el rebote. Digamos, da la vuelta, ¡fum! Cae. Listo, chicos, ahí van modificándolo como quieran. Entonces básicamente ya tenemos nuestra animación en base a los modificadores. Si queremos ver esta pantalla, solo esta pantalla, le damos control barra espaciadora juntos y nos abre. Entonces ahí ya podemos darle a la espaciadora. Vemos que nuestra abejita ya está dando su vuelta. Ustedes pueden modificarle la animación como ustedes quieran. Yo simplemente les estoy dando una base, una guía. Como ven, ahí ya tenemos el movimiento. Listo, chicos, este tutorial va hasta acá. En la siguiente parte ya vamos a hacer la composición final. Pondremos la cámara, haremos los settings del render y renderizaremos y haremos la composición final. Chicos, espero les guste. No olviden suscribirse, activar las notificaciones y nos vemos en el próximo video.